Bienvenido a Iglesia Nazaret Central. En breve iniciamos con nuestra transmisión en vivo. Prepara tu Biblia y tu corazón para escuchar lo que Dios quiere hablarte. Puedes vernos a través de tu dispositivo móvil, tu computadora o Smart TV. ¿Sigues en nuestras redes? Puedes encontrarnos en Facebook, YouTube y ahora en Instagram. Síguenos y proclamemos juntos el incondicional amor de Dios en nuestras redes sociales. Iglesia Nazaret Central en Internet. Busca nuestro sitio www.nazaret.org.gt. Aquí podrás encontrar información de nuestra iglesia, nuestros pastores y ministerios, descargar nuestro boletín mensual, realizar ofrendas por medio de Bisanet y también hacer tus peticiones de oración. Puedes llevarnos también en tu dispositivo móvil, descargando nuestra app. Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones como Iglesia Nazaret Central. Podrás escuchar el sermón dominical, las series de estudio, ofrendar por medio de Bisanet, hacer tus peticiones de oración y mucho más. Proclamemos juntos el incondicional amor de Dios en nuestras redes digitales. En breve iniciamos nuestra transmisión en vivo. Prepara tu Biblia y tu corazón para escuchar lo que Dios quiere hablarte.
Buenos días, queridos hermanos y amigos que nos están viendo en estos momentos a través del Facebook o YouTube, ahí en sus casas o en el trabajo, en algún otro lugar, tanto aquí en Guatemala como en otros países. En nombre de la Junta de Ancianos y Pastores de la Iglesia Nazaret Central de Guatemala, va nuestro especial saludo para cada uno de ustedes, esperando en Dios que ustedes se encuentren bien de salud. Asimismo, invitarles a permanecer conectados en todo el programa, porque juntos vamos a exaltar el nombre de Dios en este tiempo. Prepare su voz para cantarle y su corazón para aprender de lo que Él quiere decirnos a través de su palabra, que será expuesta por nuestro pastor Walter Hendenrich, con el tema ¿Cómo el cristiano enfrenta la crisis durante el COVID-19? Y ahí donde usted está, le invito a que incline su rostro. Vamos a orar a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, exaltamos tu nombre porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das de poder adorarte, de poder cantarte en cualquier momento, pero especialmente en este día. Este es un día especial dedicado para ti. Es un día en el cual debemos apartar para estar en íntima comunión contigo, Señor, y mayormente en medio de esta pandemia. Es cuando nosotros debemos de estar cada vez más cerca de ti. Gracias porque podemos cantarte, gracias porque podemos escuchar tu palabra, gracias porque tú siempre nos hablas y queremos obedecerte, Señor. Queremos estar listos en estos momentos para poder escucharte, para escuchar tus consejos y apropiarnos esos consejos, vivir tu palabra y poder reflejar que tú vives en nosotros. Los que vamos a participar en este programa, úsanos como instrumento en tus manos, de manera especial a nuestro pastor, quien expondrá tu palabra. Que tu nombre sea glorificado, que la gloria sea solo para ti, solo para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falle escalar. Con desespero volteé al cielo, clame a tu nombre en la oscuridad. En las tinieblas tu amor profundo partió la sombra y me alcanzó. Tu obra completa, el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Inconcebible misericordia, inmensurable tu gracia es. El Dios eterno dejó su gloria y con mi culpa Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado. El Rey de Reyes me adoptó. Me rescataste, te pertenezco. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó. En su nombre
Esa mañana quedó cumplida tu promesa de resurrección. Desde el silencio, con gran rugido, quebró el poder de la muerte en mí. Esa mañana quedó cumplida tu promesa de resurrección. Desde el silencio, con gran rugido, quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó. En su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó. En su nombre salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza solo en Jesús. Qué bendición llegar nuevamente a donde usted está a través de este programa, transmitiendo aquí desde el templo de la Iglesia Nazaret Central de Guatemala. Como dijo en la introducción nuestro pastor Mardoqueo, bienvenidos a todos ustedes, de donde nos estén viendo, aquí de la capital, del interior del país, o de diferentes países, que sabemos que nos miran de muchísimos países. Así que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y deseamos que usted se encuentre bien. Como siempre les decimos, prepare su Biblia. Hoy vamos a analizar un texto bíblico, así que prepare su dispositivo si tiene su Biblia o la Biblia en papel y algo para escribir, algunas ideas, algunos principios que le ayuden en esta vida. Y juntos queremos estudiar este tema, cómo el cristiano enfrenta las crisis en medio de esta pandemia que estamos enfrentando. Así que los saludamos a cada uno de ustedes y es un gusto poder llegar a donde ustedes están. Y bueno, nos gustaría verles, nos gustaría abrazarles, pero no se puede por ahora y solo podemos estar unidos en espíritu, en el Señor, orando unos por otros y siguiendo adelante fieles al Señor. Oremos y vamos a estudiar el tema de hoy y como siempre les decimos, intenten no escribir comentarios ahora durante el estudio. Luego puede escribir sus reacciones, no hay ningún problema. Y hay gente aquí de la iglesia que le va a estar respondiendo. Pero ahora trate de abstenerse y de concentrarse en el Señor, porque el Espíritu Santo necesita un espíritu tranquilo, receptivo para poder hablarle. Y eso deseamos que esté sucediendo en usted. Oremos. Señor, te damos gracias nuevamente por este domingo, porque podemos compartir tu palabra y podemos juntos crecer en la fe. Oramos que bendigas a todos los que están viendo este programa, a los que nos están escuchando en la radio y a tanta gente que podemos llegar a través de el internet y de las ondas radiales. Oramos, Señor, que tú cuides a tu pueblo y que nos deje esperanza y siempre esa expectativa en el corazón de que lo mejor está por venir. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo dijo en Juan 16:33, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo.
En esta semana nos hemos enterado de algunas noticias y algunas noticias de esas, de hermanos de aquí de la congregación, queremos compartirles. A una hermana le dijeron que ya no podía continuar su trabajo, que la despidieron luego de más de 15 años de trabajo en ese lugar. Un hermano vino esta semana y nos dijo que le dijeron que a fin de mes sería despedido. Un hermano nos llamó esta semana y nos comentó que su hijo fue infectado con esta pandemia y está internado. Recién el pastor Mardoqueo me dijo que un amigo de él, hermano, que viene aquí a la iglesia, se está recuperando del coronavirus, también estuvo internado. Un hermano esta semana nos escribió, pidió oración, que él y toda su familia ha estado siendo amenazado a muerte, le pidieron cierta cantidad de dinero y esto fue esta semana. Qué noticias, ¿no? ¿Y usted cómo está? ¿Hay alguna crisis en su vida? Ojalá que no. Ojalá que la vida le esté sonriendo a usted. Ojalá que las cosas que estén bien. Pero créame que en algún momento puede venir una crisis, un problema, por más fe que usted tenga, por más que usted declare cosas, por más que usted reclame, por más que alguien le haya profetizado que todo irá bien. Mire, Jesús profetizó algo en Juan 16:33. En el mundo habrá aflicciones. Eso es una profecía de Jesús que se cumple. Claro, deseamos que usted no esté atravesando ninguna crisis. Eso lo deseamos. Y que no tenga que atravesar ninguna. Pero muchos están atravesando una crisis hoy y hay que ser realista. Crisis económica, crisis de salud, una crisis emocional puede ser, se siente deprimido, se siente solo, está triste. Una crisis espiritual porque piensa la persona que quizás Dios no le escucha o no le quiere ayudar o dónde está Dios en medio de una crisis o de un problema. ¿Cuántas crisis podemos estar atravesando? Ahora, si usted no está atravesando ninguna crisis, qué bueno. Puede aprender a nadar mientras el mar está en calma y eso es lo ideal. Pero si está atravesando una crisis, tendrá que aprender a nadar en medio de las olas de esa crisis. Así que juntos queremos estudiar cómo enfrentamos las crisis. Y para esto quiero llevarles a un texto que está en el libro de San Marcos, capítulo 14, verso 32. Busque allí en su Biblia, San Marcos 14, 32. Es el texto cuando Jesucristo está en Getsemaní. San Marcos 14, 32. Un texto que la mayoría de ustedes conocen muy bien. Y esto es el día jueves. Conocen ustedes la historia, allí dice en el verso 32, este es el día jueves, después de la cena pascual, cuando los judíos recordaban la liberación de la esclavitud de Egipto. Jesús escoge ese día para que sea arrestado, luego muere el día viernes, y en esa noche de jueves, luego de comer la cena pascual, el Señor, sabiendo todo lo que iba a venir, anuncia la traición de Judas, y salen del aposento alto del segundo piso de esa casa, y él va con sus discípulos al huerto de Getsemaní. Para entender un poquito esa situación allí, recuerde que Jerusalén era una ciudad que estaba amurallada en aquel entonces, hace 2000 años. No había jardines en la ciudad, había muy pocos espacios verdes, y la poca tierra que había disponible era muy cara para poder comprarla, y era raro comprar una tierra en ese momento disponible. Casi no se podían tener jardines. Así que lo que Jesús hacía normalmente, porque los evangelios dicen que era su costumbre, era ir fuera de la ciudad al jardín o al huerto de Getsemaní. Y allí en la historia que atraviesa Jesús, que es cuando él va a atravesar su mayor crisis, podemos aprender nosotros qué hacer ante las crisis de la vida. Y repito, si a usted hoy la vida le sonríe, si a ti, querido joven, la vida te sonríe, ¡qué bueno! Escucha, para aprender a nadar mientras vas bien, porque las crisis en algún momento llegarán. ¿Por qué? Porque Jesús lo profetizó, por más fe que tengas. Jesús lo profetizó. Ahora bien, en lugar de ir allí a ese huerto, era el lugar preferido por Jesús para ir a encontrarse con su Padre. Muchas veces Jesús iba a ese huerto para orar fuera de la ciudad. Allí había árboles de olivas, o olivos, o aceitunas.
Y era un lugar preferido por Jesucristo y hoy los que van a Jerusalén pueden ir a visitar ese lugar. Ahora, algo curioso aquí, el creador de todo, Jesús, ni siquiera poseía un pequeño huerto. Fue un hombre que le prestó ese lugar donde fue Jesús a orar o donde iba a orar. Una semana antes hubo alguien que le prestó a Jesús un asno para entrar a Jerusalén. Esa misma noche, antes de ir al huerto, alguien le prestó a Jesús una casa, el aposento alto, para celebrar la Pascua. Noten ustedes que Jesús no tenía posesiones y gracias por esos amigos que se acercaron a él para ayudarle. Qué lindo es tener amigos, verdaderos hermanos en Cristo, que pueden acercarse en los momentos difíciles o de crisis a alguien para dar una mano de ayuda. Ahora, recordemos que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre también. Y en este momento allí en el huerto Jesús va a expresar y va a demostrarnos que es hombre por toda su agonía, por todo su dolor, por toda la tristeza que va a experimentar en medio de la mayor crisis de su vida. Y nos va a enseñar a nosotros qué hacer también ante las crisis. Y noten ustedes, al inicio allí ya está diciendo, está la angustia, dice Jesús, está la angustia que me invade, que me siento morir. ¿Usted nunca vivió una angustia de esa manera? Ojalá que no. Era tal la angustia que se sentía morir. ¿Por qué? Porque Jesús sabía algunas cosas como Dios. Era hombre, pero sabía algunas cosas como Dios. Él sabía que iba a sufrir físicamente como nunca antes y como quizás nadie sufrió. Él sabía que iban a ser 39 latigazos, 1 por minuto, y que lo que dura casi el medio o el tiempo completo un tiempo completo de un partido de fútbol es lo que él iba a experimentar allí cuando le estaban castigando. Cada minuto un latigazo, desde el cuello hasta la planta o hasta el talón de sus pies. 1 minuto cada latigazo, 39 latigazos. Él sabía que la mayoría de los presos o que la mayoría de los que eran castigados por el Imperio Romano con 39 latigazos no sobrevivía y allí mismo morían. Y Jesús sabía lo que iba a venir. Él sabía de los puñetazos que le iban a dar, de los golpes, él sabía de los clavos, él sabía todo el dolor que iba a experimentar. Por eso dice allí que era la angustia que se sentía morir. Jesús también iba a sufrir emocionalmente. Ahora, lo interesante es que la palabra Getsemaní, cuando la traducimos a nuestro idioma, significa prensa o molino de aceitunas o de olivo. Como un vivo recordatorio que es lo que él experimentó en ese momento, que su cuerpo sería molido, que su cuerpo sería exprimido como cuando en aquel lugar se molían las aceitunas o los olivos para extraer el aceite de oliva. Y Jesús sería molido, apretado y exprimido con tanto dolor emocional que iba a sentir también. Él iba a sufrir emocionalmente por 2 razones. Primero, porque el Padre se iba a separar de él. Él como Dios iba a experimentar el rechazo del Padre. Por eso Jesús en la cruz menciona el Salmo 22, Padre mío, ¿por qué me has desamparado o abandonado? Ahora, ¿cómo funcionan el Padre y el Hijo en su divinidad? No lo podemos entender y no lo podemos explicar. Algunos que han tratado de explicarlo han dejado de creer en la Trinidad y se volvieron testigos de Jehová. Esto se acepta por fe, porque no se puede explicar humanamente. Es un misterio, se recibe por fe. El Hijo y el Padre, Jesús y el Padre Jehová, tenían una comunión eterna, sin comienzo. Es lo que estamos estudiando, o lo que hemos estudiado los días viernes, que Jesús es igual al Padre. Él es el eterno, el Hijo del Dios eterno, no engendrado por el Padre. Dios el Padre no creó al Hijo, son eternos, ambos, junto con la Trinidad. Pero Él se sintió abandonado y desamparado, única vez en la historia de la vida de Jesús como Dios que se sentiría así y como ser humano. Nosotros nunca podemos sentirnos abandonados en ese nivel. Nunca podemos sentirnos desamparados en ese nivel porque Dios no nos abandona. Él ha prometido en Hebreos 13:5 estar con nosotros siempre. En Mateo 28:20 también dijo que iba a estar con su presencia con nosotros siempre donde vayamos. Y en medio de las circunstancias Jesucristo experimentó el abandono. Y cuando nosotros seamos tentados a experimentar abandono del Padre, recordemos lo que dice el Salmo 23:4.
Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temo. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Jesús experimentó el abandono del Padre. Segundo, Jesús sufrió emocionalmente allí en Getsemaní, en esa agonía, en esa crisis, porque su alma estaba abatida. Estaba abatida por los pecados de toda la humanidad. Su alma pura, sin pecado, tuvo que experimentar la maldad de la humanidad. Y el evangelista Lucas, que también escribió el libro de Hechos de los Apóstoles, que era médico, es el único que relata lo que le pasó a Jesús allí, que de su rostro bajaban gotas de sudor como de sangre. Y los médicos saben, esto se llama hematidrosis, que es cuando la sangre se mezcla con el sudor y coagula la piel. Y toda la piel queda totalmente sensible y débil a los toques. Y a Jesús luego, con esa debilidad que experimentó en su piel, le pegaron, lo escupieron, le daban golpes y latigazos. Jesús estaba con su alma abatida. Pero ese también allí en Getsemaní fue el momento donde se libró la lucha cósmica entre si Jesús iba a tener victoria en la cruz o no. Satanás vino con todas sus huestes para tentarlo y le habrá recordado posiblemente Satanás a Jesús lo que dice en San Marcos capítulo 3, donde los parientes de Jesús que no creían que él era el Mesías, le decían que estaba loco y endemoniado. Esto está en Marcos capítulo 3. Y Satanás le habrá recordado a Jesucristo que Pedro le iba a maldecir, Judas lo abandonó y millones en el mundo lo iban a abandonar, como hoy en día. Y Satanás posiblemente le habrá dicho a Jesús que era algo sin valor que él iba a ir a la cruz o que no valía la pena sufrir. Y le habrá dicho, no vayas a la cruz. Y quizás a lo que estaba experimentando Jesús allí es a lo que menciona el libro de Hebreos, capítulo 5, versos 7 y 8, donde dice que Jesús ofreció oraciones, súplicas, clamores y lágrimas a aquel quien pudo salvarlo de la muerte. Pero tuvo que aprender a someterse al Padre. Ahora, ¿cómo enfrentó Jesús esta crisis? El verso 34 allí de San Marcos dice que era una crisis tremenda. Y noten en los versículos 32 y 33 dice que él va al huerto, sale del aposento alto, Judas ya se había ido a entregarlo, a buscar a los soldados, a los líderes en Jerusalén. Jesús se va con sus 11 discípulos al huerto. ¿Y qué dice allí? Él toma 3 discípulos y a los restantes 8 los deja en un lugar y se va más al centro del huerto con sus 3 amigos íntimos discípulos y él comienza a orar. Y luego en el versículo 35 dice que él se postró en tierra a orar. Noten ustedes qué interesante, se postró en tierra a orar. El mismo Jesús de rodillas, hablando con el Padre, muestra esto, el amor y el respeto y la sumisión que él le tenía al Padre. Y pide en este pasaje que la copa, o sea, que el sufrimiento sea pasado y que él no deba ir a la cruz. Noten lo que está orando Jesús. Dice, Señor, no quiero ir a la cruz. Y cuando ustedes ven en el versículo 41, dice que Jesús 3 veces pidió por esto. Noten, él insistió al Padre que no quería ir a la cruz. 3 veces lo está pidiendo, con mucha intensidad. Él no quería morir como ser humano. ¿Cuántos años tenía Jesús? 33. ¿Y quién quiere morir a los 33 años? Nadie. Jesucristo a los 33 años estaba en ese momento. El versículo 37 allí nos dice que Jesús los encontró y los encontraba siempre dormidos. Noten qué paradoja. Los discípulos durmiendo. ¿Y quién fue el único discípulo en ese momento que no estaba durmiendo? Judas. Y esto nos muestra que Satanás nunca duerme. Noten ustedes qué interesante. Ahora bien, ¿cuál fue el alivio del Señor en todo este momento? Él busca ayuda de los hombres. Jesús regresa buscando a los discípulos, les dice, oren, ayúdenme, los necesito. Y era muy natural que así lo hiciera, porque todo ser humano necesita eso de los demás, es normal. Que cuando estamos en la hora de la prueba, en momentos de necesidad, podamos contar con otra gente que nos apoye emocionalmente, espiritualmente o de alguna otra manera. Pero allí los discípulos no eran capaces de ayudarle.
Y esto nos muestra que muchas veces nosotros en nuestras crisis no vamos a encontrar la ayuda de otra gente porque no nos van a poder ayudar. Y a veces hay gente que tiene ciertas crisis donde nosotros no podemos ayudarle a esas personas. Entonces, ¿qué hace Jesús? Recurre al Padre, recurre a la oración, recurre al arma que tenía Él y usted y yo también en medio de las crisis. Y quizás muchos de ustedes han aprendido por experiencia propia que nunca conoceremos la dulzura del Padre como cuando estamos en una crisis muy amarga y en soledad. ¿No es cierto? Ahí es cuando podemos experimentar al Señor con toda su paternidad. Y allí fue cuando Jesús se somete a la voluntad divina en medio de ese Getsemaní. El libro de San Lucas, que relata esta historia con algunas diferencias, mejor dicho, en vez de diferencias, complemento, San Lucas menciona algo que no dice Marcos. San Lucas dice en el capítulo 22, verso 43, que se apareció un ángel del cielo para fortalecer a Jesús. Noten ustedes, en medio de la crisis, en medio de su sufrimiento, de su agonía, de su problema, el mismo cielo estaba diciéndole a Jesús, estamos contigo en este momento. Ese ángel del cielo que se apareció en la liberación de la esclavitud de Egipto, ese ángel del cielo que se apareció a Josué cuando entró a la tierra prometida, ese ángel del cielo que es prometido a nosotros en el Salmo 34:7, que estará con nosotros y alrededor de los que temen al Señor. Es la presencia solidaria del Padre en medio de las crisis de sus hijos. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Ese Dios que está en todo lugar, que está para darnos su presencia y su compañía y su fuerza celestial en medio de nuestras crisis, hoy que vivimos también. Allí había alguien con Jesucristo, alguien que pertenecía a su casa eterna, el cielo, que estaba allí para fortalecerle, para darle ánimo, para recordarle que Dios estaba con él en todo momento. Y Jesús fue fortalecido allí de rodillas ante el Padre. Y Jesús tenía que ir al Getsemaní. Él tenía que pasar por esa agonía y por esa prueba y por esa crisis. Primero, para mostrarnos a todos la verdadera humanidad de Jesús, porque Él no fue Dios solamente, Él fue 100% hombre. Por lo tanto, usted y yo podemos sentirlo cerca cuando sufrimos, porque Él experimentó el sufrimiento en su máximo grado. No estamos solos nosotros. Él está con nosotros en las crisis. Está contigo si tienes una crisis, una agonía. Porque Jesús puede tener empatía con nosotros. ¿Escuchó? No simpatía. A Dios no les interesa a los simpáticos. Él muestra empatía, que significa sentir lo que alguien siente. Y Jesús es el mejor que tiene empatía cuando nosotros sufrimos, porque Él puede sentir la soledad, la miseria, la incomprensión, la injusticia, la pobreza, la enfermedad. Él se puede compadecer con nosotros. Jamás nos pasa algo que Jesús no entienda. Jamás nos pasa algo que Él no pueda hacerse cargo en ese momento, porque Él no nos comprende. Él siempre nos comprende. Él está con nosotros. Por eso Él puede consolarnos. Por eso podemos tomarlo a Cristo como nuestro amigo, porque Él está en todos los problemas con nosotros y los entiende. Algo interesante también aquí es que la experiencia que Jesús tuvo en el huerto fue por nuestro pecado. Nosotros teníamos que haber estado allí. Si Él era puro, Él era santo. Y todos nosotros merecíamos el castigo y merecemos el castigo del pecado, pero Él sufrió por nosotros, nuestro reemplazo, nuestro sustituto, para que Él pueda llevarnos al cielo. Y también Él pasó por ese Getsemaní para darnos una lección de humildad y de sometimiento a la voluntad del Padre, aunque Él no estaba de acuerdo como humano. Él ora que no quería morir, Él oró por eso. Pero luego termina diciendo en medio de la oración, pero Señor, ese es mi deseo, pero al fin que se haga tu voluntad. Noten qué linda oración para todos nosotros. No mi voluntad, sino la tuya, Señor. Me quiero poner de acuerdo contigo, Señor, y hacer tu voluntad en medio de esta situación. Ahora bien, ¿cómo procedemos nosotros cuando estamos en la crisis y estamos a punto de sofocarnos en medio de ella? Porque cualquiera sea nuestra crisis, nosotros pensamos que allí vamos a quedarnos. Nos sofocamos, ¿no es cierto? Como que nos queremos rendir, como pensamos que no podemos más.
Pero allí está Jesús para sostenernos, para darnos ánimo, para levantarnos. Dice la Biblia que Él puede compadecerse de nosotros y que no vamos a ser tentados más allá de las fuerzas que Él nos puede dar. Entonces, en primer lugar, recuerde esto en medio de las crisis. No necesariamente es pecado estar en una angustia o es producto del pecado tener una angustia en la vida o una crisis. Hay algunas denominaciones cristianas que enseñan que si usted tiene un problema es porque a usted le falta fe o usted anda en pecado. Mire, Jesús no le faltaba fe y no andaba en pecado. Sin embargo, estaba en una crisis. No es falta de fe. Y si usted está en una crisis y si usted está en una angustia, puede ser muy normal, porque usted es cristiano, porque usted ama a Dios. Recuerde cuando Jesús fue bautizado al inicio de su ministerio, el que lo llevó al desierto fue el Espíritu Santo. Y Dios el Padre y el Espíritu Santo sabían muy bien que allí iba a venir la tentación. Noten ustedes, el que llevó al pueblo de Israel al desierto fue Dios. Así que si usted está hoy en una crisis, en un desierto, recuerde que puede ser porque usted esté obedeciendo a Dios. Claro, a veces que estamos en una crisis porque nosotros la buscamos, pero muchas veces no. Dice la Biblia en el libro de Santiago 5:13, ¿está alguno de ustedes afligidos? Oren, oren. Así que no se sienta usted culpable o menos pecador porque usted quizás hoy esté un poco triste o un poco deprimido o tenga un problema. No regañemos a nuestros hermanos deprimidos o que estén mal, no, sino ayudémosle, levantémosle. Podemos pasar por baches en la vida, pero en esos baches, ¿cómo los pasamos? Como Jesús, lleno de confianza en el Padre, llenos de confianza. Noten que Jesús comienza la oración aquí diciendo, Abba, Padre. Nadie en el Antiguo Testamento se refería a Jehová con esos términos. Nadie en el Antiguo Testamento le decía a Jehová Padre. Nadie le decía Abba, que era un término arameo que significa papá de confianza o papito. Ahora escuche bien. Jesús no era confianzudo como muchos hoy cuando oran, que le reclaman a Dios, que como que Dios es un agente de turismo que tiene que hacer lo que uno quiere. O que es un bombero que tiene que hacer esto y lo otro para apagar incendios. Nosotros no tenemos el derecho para reclamarle a Dios que haga algo o para ordenarle como muchos oran. Pero sí podemos acercarnos con total confianza, no confianzudos con el Padre, con confianza. Jesús se acercó con esa palabra cotidiana, con esa palabra familiar que expresa un hijo con su papá, papá o papito, lleno de confianza, como un niño con su padre. Aún, cuando Jesús no entendía humanamente por qué tenía que morir. Aún cuando Él decía, quita de mí esta copa, no quiero que esto suceda. Pero se acerca totalmente como un hijo pequeño a los brazos del Padre, lleno de confianza. Si usted está en una crisis hoy, siga confiando en el Padre. Siga confiando en Él. Ahora, lo interesante también es que en medio de esta crisis, Jesucristo está totalmente centrado en la voluntad de Dios. Totalmente. Centrado en la voluntad del Padre. Por eso Él dice, hágase tu voluntad. Y noten, va al Getsemaní a oscuras y sale fortalecido, arrestado, pero con control de todo, fortalecido. Jesús no le iba a quitar la cruz. Jesús no le iba a quitar todo el sufrimiento emocional, físico, pero Jesús sale en victoria desde el Getsemaní, con paz en su alma, con confianza. ¿Por qué? Porque había hablado con Dios. ¿Por qué más? Porque ahora Él podía decir, hágase tu voluntad, pero no como una manera de derrota, como muchos dicen, Señor, hágase tu voluntad. No, resignado. Sino, Señor, no quiero esto, pero hágase tu voluntad. Saldré en victoria de esta situación, con confianza perfecta. Qué lindo. Jesús sabía que los brazos del Padre lo sostenían y lo iban a rodear en la mayor crisis de su vida, que era la cruz, aunque Él iba a sufrir. Y si usted está sufriendo hoy, recuerde, puede refugiarse en el amor del Padre, reconociendo al Señor totalmente. No como una resignación impotente, no rindiéndose, no, pero rindiéndose a los brazos y a la voluntad del Padre. ¿Y qué nos enseña Jesucristo entonces? ¿Cómo encaramos las crisis de la vida?
cómo encaramos las peores crisis de la vida. Recuerden al inicio que les hablé de gente sin trabajo, gente enferma, gente siendo amenazada, cosas del diario vivir de este mundo. Este mundo, como hablamos el domingo pasado, que es un lugar difícil, hostil para un cristiano piadoso, que se pondrá más hostil todavía mientras el fin se va acercando cada vez más. En medio de crisis que a veces el mundo hace y que Satanás también nos pone en el camino para vernos miserables, derrotados. Aquí el Señor nos enseña tantas cosas. ¿Cómo vamos a enfrentar las crisis? ¿Con nuestra fuerza? ¿Con nuestra inteligencia? ¿Vamos a enfrentar las crisis con nuestra experiencia? ¿Con nuestros recursos? No, para nada. Solamente apoyándonos en Él, que es la roca firme. Noten que Jesús se apoyó en el Padre, se arrodilló y clamó al Padre y salió en victoria. Ahí está la clave para cuando vienen las pruebas y no las entendemos. Jesús se arrodilló, buscó el auxilio del Padre y luego se pone de pie y queda tranquilo cuando los soldados vienen. Jesús queda en victoria. Muchas veces Dios permite las crisis en nuestras vidas para dejarnos quebrantados en cuanto a nuestros recursos. ¿Escuchó bien? Muchas veces Dios permite las crisis en nuestras vidas para dejarnos quebrantados en cuanto a nuestros recursos, para que no dependamos en el yo, en lo fuerte que somos, o en esto, en lo otro, ¿no? Para depender solamente en Él, para depender de Él, para que nosotros estemos quebrantados en cuanto a nuestra experiencia, inteligencia, dones, habilidades, recursos, porque el Señor quiere llevarnos a conocerla a Él de una manera nueva y a una postura nueva en la vida de sumisión y de confianza fresca y absoluta en Él. Para que entendamos que la vida cristiana no depende de nosotros, ni porque alguien me haya profetizado algo, que yo reclamo algo. La vida cristiana no depende de uno, depende del Padre y de mi confianza total en Él. En lugar de depender entonces de la relación acostumbrada que uno tenía con el Padre, nos vemos obligados a amarlo, a confiar en Él, aun cuando no vemos lo que queremos ver y escasean las manifestaciones de su presencia. Cuando entendemos que es la presencia de Dios lo más importante, y es Él en medio de una crisis. Y termina Jesús la oración y termina este párrafo allí. Y Jesús ya estaba decidido, con valor, listo para enfrentar la prueba más grande. Y Dios no quitó la necesidad del sacrificio. Jesús tuvo que morir al día siguiente. Pero ahora la perspectiva era diferente. Y así muchas veces es con nosotros. A veces Dios va a elegir no quitar las circunstancias que nos causan crisis. Jesús profetizó que habría aflicciones. Pero también en Juan 16:33 profetizó que Él estaría con nosotros y que íbamos a vencer esas aflicciones. Con su fuerza sobrenatural, con su energía sobrenatural, con su esperanza, con su Espíritu Santo, con su gracia fortalecedora. Por eso, recordemos las promesas bíblicas. Recordemos que el Señor está con nosotros. Recordemos, por ejemplo, lo que dice Isaías 42, versículo 16. Isaías 42, 16. Conduciré a los ciegos por caminos. Noten lo que dice Dios, que nos conducirá por caminos desconocidos. Nos guiará por senderos inexplorados. Y ante nosotros convertirá en luz las tinieblas y allanará los lugares escabrosos. Esto lo va a hacer Dios y no nos va a abandonar. Isaías 42, 16. Hace eco el Salmo 18, 28. Tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. Tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas. Allí están las crisis, las tinieblas, pero tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida e iluminas mis tinieblas. ¿Cómo encarar las crisis de la vida? ¿Cómo enfrentar las angustias, los problemas? ¿Con nuestras fuerzas? ¿Con nuestra inteligencia? ¿Con nuestra experiencia? ¿Con nuestros recursos? Absolutamente no. La vida cristiana no fue creada por Dios para vivirla de esa manera. La vida cristiana fue para depender de los recursos infinitos que tiene nuestro Dios infinito. Depender totalmente de Él, de sus
recursos, de su fuerza, de su asistencia en medio de todos los momentos, en crisis o cuando la vida nos sonríe. Tú, Señor, mantendrás mi lámpara encendida. Tú me iluminarás en medio de las tinieblas. ¿No le parece maravilloso el Dios que tenemos? Fantástico. Que el Señor le bendiga, que caminemos cerca del Señor en medio de todo momento, de crisis o sin crisis. Y que todos digamos, Señor, hágase tu voluntad, como una dependencia de victoria absoluta con el Señor. Oremos y escuchemos este canto musical. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por la experiencia del Señor Jesucristo allí en Getsemaní. Gracias porque es una fuente de esperanza y de ánimo para todos nosotros. Y gracias porque Él está con nosotros en medio de cualquier momento, buenos o difíciles, para dar su asistencia al cristiano, para conducirnos, para guiarnos. Tú y nosotros, Señor, somos uno. Y aunque no entendemos muchas cosas, queremos conocerte en medio de cualquier momento. Gracias porque tú mantienes nuestra lámpara encendida en fe, en esperanza, en fortaleza, y porque tú iluminas nuestras tinieblas. Señor, bendice a cada persona que nos está viendo y escuchando, a los que están bien, a los que están con problemas económicos, problemas de salud, problemas emocionales, problemas espirituales, tantas aflicciones, pero que podamos verte a ti en medio de ellas y que podamos permanecer cerca de ti. Bendice a tus hijos, bendice a los que nos están viendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cubra la mar.
Estamos llegando casi al final de nuestro programa en esta mañana. Como iglesia damos gracias a Dios por su misericordia y provisión para seguir apoyando a nuestros misioneros en diferentes países. También a hermanos que están pasando por necesidad, como las viudas y personas de la tercera edad. Y quiero recordarles, si tienen peticiones de oración, también puede escribirlas en la app o página web, o nos escribe un email o nos llama. Y también les recuerdo que pueden enviar sus ofrendas a través de nuestra app y página web por VisaNet. Para quienes desean ofrendar a través de un banco del sistema, pueden escribirnos o llamarnos y con mucho gusto les compartiremos la información. Nuestro teléfono es 2210-1313. Será atendido de 8 a 12 de lunes a viernes. O escríbanos a info@nazaret.org.gt o administrador@nazaret.org.gt. Recuerde que este viernes nuevamente transmitiremos un estudio bíblico a las 7 p.m. en Facebook y en YouTube. También los esperamos nuevamente el próximo domingo a las 9:30 de la mañana. Que el Señor les bendiga, les cuide y les muestre su amor. Vamos a cerrar este programa inclinando nuestros rostros y vamos a orar. Bendito Dios, gracias en esta oportunidad por permitirnos nuevamente poder cantarte, poder escuchar tu palabra. Gracias porque siempre nos hablas a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a ti. Ayúdanos a andar siempre contigo. Que tú seas nuestro guía y que nosotros podamos seguir siempre tus pasos. Siga consolando a todas las familias que quizás están perdiendo familias en estos tiempos, en esta etapa de coronavirus. Que tú les des consuelo, que tú les des paz en sus corazones, pero también por aquellas personas y por aquellos hermanos y hermanas que han sido infectadas por el coronavirus, que quizás estén en los hospitales en estos momentos. Que tú ahí tengas misericordia de ellos y que tú los guardes también, que tú los cuides, que tú los protejas. A los médicos, por favor, oh Dios, úsalos como instrumento en tus manos, bendícelos, dales fortaleza en medio de una situación tan difícil. Quizás se encuentran desesperanzados en estos momentos, sin fuerzas, pero yo te pido, por amor a tu Hijo Jesucristo, que tú les ayudes también, para que ellos puedan seguir ayudando a las personas también. Gracias nuevamente por este tiempo. Que tu nombre sea siempre glorificado. Siga siendo siempre glorificado, Dios. Tú mereces toda honra y toda gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.